Bueno, pues vamos a continuar estas lecciones, estos comentarios que estamos haciendo algunos de los temas. Vamos a trabajar la cuestión del estructuralismo y la ontología y la cuestión de las aportaciones de la filosofía analítica, ¿no? O sea, temas 6 y 7. Bueno, la cuestión del estructuralismo. Claro, el estructuralismo, su aportación fundamental no es la noción de estructura, porque la noción de estructura, la idea de forma, se ha mantenido, razón formal, estructura última, idea, si me apuran, pues se ha mantenido a lo largo de todo el pensamiento occidental. La aportación fundamental del estructuralismo es la cuestión del descentramiento de la estructura. Es una estructura descentrada. Bueno, hay que ver el contexto. El contexto del surgimiento del estructuralismo es una especie de rechazo, ellos decían, de las tres H, ¿no? De Hegel, Husserl y Heidegger. Es decir, un rechazo de las filosofías de la conciencia. Y en este sentido, la aportación fundamental del estructuralismo es una crítica a la noción de sujeto y, si me apuran, se sitúan en la idea de unas ciencias humanas en las cuales la categoría de hombre, la categoría de sujeto, ha sido desplazada o ha sido descentrada o ha sido escindida. O sea, la aportación fundamental del estructuralismo y postestructuralismo a la filosofía ha sido justamente eso, el intentar romper, salir de la filosofía de la conciencia y de la filosofía del sujeto, descentrándolo, historizándolo, fisurándolo, haciéndolo micro, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la aportación. Y, por otro lado, el estructuralismo no es solamente una filosofía, hay un estructuralismo, el fundador del estructuralismo, al que se le reconoce como padre fundador, es Levi-Strauss, es decir, es un antropólogo. La antropología estructural es el primer modelo. Pero claro, la antropología estructural, ¿cuál es la aportación fundamental? Que intenta aplicar a la antropología mecanismos formales extraídos de la lingüística, fundamentalmente la lingüística saussuriana, pero también del formalismo ruso y checo, que algunos se habían digamos, trasladado a París huyendo, ¿no? Entonces, la aportación de Levi-Strauss, o la idea genial de Levi-Strauss, y por eso esa idea se sigue manteniendo, porque casi todos los estructuralismos tienen que ver con la importancia del lenguaje, la centralidad del lenguaje, pues consiste en eso, en la idea de que hay las estructuras lingüísticas, o mejor dicho, el análisis estructural del lenguaje a partir fundamentalmente de Saussure, que rompe con el historicismo y el romanticismo, y hace un análisis formal, sincrónico, no diacrónico, no histórico del lenguaje, es la base, y que ese enfoque formal se puede aplicar a otras cosas, a la literatura, como hace Barthes, a la historia, como hace Brodel y la Escuela de los Anales, o a la filosofía, como hace Derrida, como hace Foucault, como hace Deleuze, al marxismo, como hace Althusser y sus discípulos, ¿no? Esa es la idea, una estructura de tipo formal en la cual lo importante es las relaciones que se establecen entre los componentes de la estructura, más que los componentes en sí mismos. Es decir, esta interpretación formalista, esta interpretación asubjetiva, esta interpretación en un cierto sentido matemática o topológica, más que aritmética geométrica, es lo fundamental. Y también el enfoque fundamentalmente supone un cambio del enfoque temporal, diacrónico, historicista, fundamentalmente de raíz hegeliana y post-hegeliana, se sustituye por un análisis sincrónico, vertical, instantaneísta. Es decir, esta sustitución del elemento del análisis
diacrónico, pero el sincrónico es otro de los puntos esenciales del estructuralismo y postestructuralismo a la estructura y a la metafísica. Bien, también es importante una tripartición de la realidad, esto a partir de las aportaciones del psicoanalista Jacques Lacan, ¿no? También un elemento absolutamente central junto con Lévi-Strauss, ¿no? En el surgimiento del estructuralismo en los años 50 y 60 en Francia, es la tripartición de la realidad en un real, un imaginario y un simbólico. Es decir, hay una especie de tripartición en la cual, en lugar de una oposición, digamos, realidad-representación, que sería lo clásico, ¿no? Sujeto-objeto, ¿no? Hay una tripartición, porque ese elemento representativo, ese elemento, digamos, conocimiento, se divide en dos niveles, un nivel imaginario y un nivel simbólico. El nivel imaginario es el nivel dual, el nivel de sujeto-objeto o de sujeto-sujeto. Es decir, es un nivel, digamos, como inmanente, ¿no? Al mismo nivel. Es una especie de reduplicación en el espejo, ¿no? Mientras que lo simbólico es la ruptura de esa estructura dual con la intervención, con la superación a través de la entrada de un tercero, un elemento tercero, que rompe el movimiento especular imaginario, ¿no? El estructuralismo, a partir de Lacan, a partir de Lévi-Strauss, a partir de ellos, se configura como un pensamiento de lo simbólico, no de lo meramente imaginario. Es decir, busca esa estructura matemática formalizada que estaría en la base de la realidad y que sería el nivel de lo simbólico. O sea, habría un primer nivel real, que sería lo no simbolizable o lo difícilmente simbolizable, lo que se escapa a lo simbolizable, un nivel imaginario especular digamos, reflejo sujeto-objeto y un nivel simbólico estructural de las esencias, ¿no? Donde se situarían las estructuras. Bien, aquí otro de los puntos que he dicho fundamentalmente también es la reconstrucción de la noción de tiempo y su subordinación a la relación a las nociones espaciales, ¿no? Las estructuras son estructuras topológicas, son estructuras geométricas, son estructuras fundamentalmente sincrónicas que no es que eliminen el análisis diacrónico, pero sí, digamos, lo subordinan al elemento sincrónico, ¿no? Y en ese sentido podemos ver cómo un gran estructuralista, postestructuralista, como es Michel Foucault, pues desarrolla primero un análisis arqueológico, un análisis centrado en la relación entre las palabras y las cosas, y luego, posteriormente, un análisis genealógico en el cual, a partir de la recuperación de la obra nietzscheana, se introducen las fuerzas. Es decir, ya no es solamente una relación con los archivos, con una relación con los documentos, sino una relación con las fuerzas, con los elementos del poder. La genealogía es el enfoque de la realidad a partir de las estructuras de poder que la hacen posible, que la estructuran y que la reorganizan. El análisis, digamos, estructuralista entonces tendría estos dos niveles, un nivel arqueológico, un nivel, digamos, de estructura de búsqueda de las estructuras y un nivel genealógico de ver cómo el poder actúa
sobre las estructuras y al mismo tiempo es un producto de esas propias estructuras. También dos categorías fundamentales del pensamiento estructuralista y postestructuralista, estas debidas fundamentalmente a Gilles Deleuze, es la noción de diferencia y repetición. Es decir, hay una especie de intentar conectar diferencia y repetición. La diferencia es lo único que se repite, pero al repetirse se diferencia y se distingue y es creativa. Es decir, la repetición no es una mera repetición de lo mismo, de lo ya dado, sino una apertura a la diferencia. Viceversa, la diferencia no se centra en sí misma, sino que se repite. Y también, claro, en esta idea, también las nociones de series son fundamentales. La noción de serialidad, el pensamiento estructuralista y postestructuralista es un pensamiento serial. Bien, yo creo que estos son algunos de los puntos fundamentales que iremos viendo, ¿no? Crítica del sujeto, crítica de la temporalidad, análisis sincrónico, importancia del espacio, importancia de la serialidad, descentramiento en el análisis maravilloso que hace Foucault de las Meninas de Velázquez, el lugar del rey, que es el sujeto, es un vacío. Es decir, en el cuadro, los reyes, que son los protagonistas del cuadro a nivel ontológico, en cambio, en el espacio de la representación aparecen de forma lateral, bueno, no lateral porque están en el centro, pero al fondo reflejados en el espejo que está detrás de Velázquez. Es decir, una de las grandes aportaciones del estructuralismo es que lo fundamental no está en el nivel manifiesto, sino en un nivel real, estructural, que hay que investigar. En este sentido, claro, el estructuralismo retoma también toda la tradición del inconsciente freudiano, sometiéndolo a la crítica, tanto a partir de Lacan como a partir de Deleuze y Guattari en su monumental obra El Antiedipo, hacen crítica de los aspectos más familiaristas, más edipizantes del psicoanálisis, más idealista, entre comillas, pero recuperan su aportación fundamental, que es la idea de inconsciente, la idea de que en realidad el fundamento está escondido, el fundamento está en la otra escena, en una escena entre bambalinas en la cual se cuece lo que aparece en el escenario, ¿no? Es decir, el yo sería lo que aparece en el escenario, la aportación fundamental de psicoanálisis retomada de Freud, retomada por el estructuralismo, es que ese yo, ese sujeto que es el protagonista en la escena, en realidad no hace nada más que leer un papel que le es otorgado por elementos, o le es propuesto por elementos inconscientes, por elementos, digamos, asubjetivos y presubjetivos. O sea, la idea no es que el estructuralismo se cargue el sujeto. Lo que hace el estructuralismo es descentrarlo, dismenuzarlo, introduce, y ese también es otro elemento importante, con dos matices distintos, tanto en Foucault como en Deleuze, es la aportación o la apuesta por el nivel micro, la microfísica del poder, el nivel maquínico, molecular, por debajo y constituyente del nivel molar, que es el nivel de los agregados, el nivel de los sujetos, ser humano, de las clases sociales, de las naciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay un nivel molar, un nivel de agregado, un nivel, digamos, macroscópico y un nivel microscópico, un nivel maquínico, en el cual se produce lo fundamental. Y además, ese
nivel maquínico es el nivel inconsciente, el nivel del deseo. El nivel también, casi todos los postestructuralistas son filósofos del deseo. Son filósofos seriales, filósofos de la estructura, filósofos sincrónicos, pero también filósofos del deseo. Es decir, del deseo inconsciente, del deseo maquínico por debajo o generante del poder y de los intereses a nivel macro. Bien, ahora ya para el segundo punto que vamos a tratar, también muy brevemente, ya esto claro, esto luego se irá desarrollando más, con más conocimiento, más profundidad en los diferentes temarios sucesivos, el problema de la metafísica a través del análisis filosófico. Habíamos dicho que Hegel es el sintetizador último de la metafísica occidental y que toda la filosofía contemporánea surge a partir de la explosión del sistema hegeliano. Ya hemos visto, hay un elemento de ruptura con Hegel, que es la revalorización del individuo a partir de Heidegger, pero anterior a Heidegger, a Kierkegaard, que da lugar a una línea existencialista hermenéutica, que es la que hemos analizado, ¿no? Esa línea, digamos, de corte estético-religioso, ¿no? Es una de las salidas de la explosión del sistema hegeliano. La segunda, ya la iremos viendo, es la línea marxista, la línea que transforma la filosofía en revolucionaria, la filosofía como un arma revolucionaria, arma de la revolución, y la tercera, que es la que vamos a tratar ahí, es el positivismo, a partir de Comte y el positivismo, neopositivismo, pragmatismo, pues desarrolla la crítica a la metafísica desde la ciencia. Bien, el neopositivismo supone un rechazo absoluto a la metafísica, considerando que la metafísica literalmente es una logomaquia, es un juego de palabras sin sentido. Entonces hay una especie de rechazo directo de la metafísica y un intento de ponerse de golpe en un pensamiento post-metafísico meramente científico. Lo que pasa es que, claro, lo que se expulsa por la puerta entra por la ventana. Entonces hay una especie de vuelta de una metafísica de tipo positivista que no consciente que lastra todo el intento analítico de la filosofía analítica, de la filosofía del lenguaje y la filosofía de la ciencia de romper con la metafísica. Claro, el problema de estas, para el neopositivismo, de las afirmaciones metafísicas, es que no es ya que sean falsas, sino que es que no tienen sentido respecto de las mismas, de preguntar si son falsas o verdaderas, porque la verdad y falsedad se da en las ciencias, se da en la vida cotidiana, se da en los sentidos, pero no en la metafísica, ¿no? O sea, las teorías metafísicas literalmente no tienen sentido. Bien, aquí hay un atomismo lógico, fundamentalmente en la obra de Russell, la obra del primer Wittgenstein, el famoso Tractatus, en el cual hay un intento de elaborar una destrucción de la metafísica y una construcción de un lenguaje depurado de la metafísica con la idea que él dice que de lo que no se puede hablar, mejor es callar. O sea que en ese sentido, al no tener un lenguaje con posibilidad para elaborar los temas metafísicos, lo mejor es callar sobre ellos. Aunque Wittgenstein, en eso también es kantiano, pues la metafísica que ha echado por la ventana la recoge por la puerta o viceversa. Igual que Kant, la metafísica que había echado de la filosofía de la ciencia la retoma a través
de la ética. Bueno, aquí aludo también a Carnap, a Ryle, a Quine, que han sido pensadores en esta línea de un intento de criticar la, la metafísica, pero en cierto sentido reconociendo, por ejemplo, como Carnap, como Quine, mejor dicho, la idea de un cierto compromiso ontológico, ¿no? En el sentido en que para él ser es ser el valor de una variable. Y el compromiso ontológico significa que la utilización de las categorías supone ser consciente de lo que esas categorías significan. O sea, no se pueden utilizar las categorías sin ser conscientes de a lo que aluden, ¿no? El tipo de cosas a las cuales se dedican. Bien, aquí hay una serie, ya digo, fundamentalmente esta tradición positivista, postpositivista y pragmatista se ocupa fundamentalmente de una filosofía de la ciencia, es decir, concibe la filosofía como una metafilosofía, como una metacrítica, como una crítica de los lenguajes filosóficos y de los mejor dicho, de los lenguajes científicos, es decir, como una filosofía de la ciencia, como una epistemología o como una metaciencia. Por otro lado, también se elabora como una filosofía del lenguaje, es decir, un análisis del lenguaje en sus aspectos, primero solo sintácticos, pero luego semánticos y al final pragmáticos, es decir, al final digamos, la propia dinámica de la filosofía de corte analítico, de corte positivista original, al final va evolucionando y se va transformando, va cada vez más enriqueciendo su enfoque, ya digo, a los análisis meramente sintácticos. Se añaden análisis de tipo semántico y al final de tipo pragmático, es decir, de semánticos, la relación del significado, cómo se relacionan las palabras con las cosas, y la pragmática, cómo se relaciona el hablante, el usuario de los signos y a través de los signos con las cosas. La dimensión pragmática, ¿no? Dimensión sintáctica, dimensión semántica, dimensión pragmática. Bueno, uno de los temas que la visión, digamos, positivista o analítica de la filosofía desarrolla en el ámbito metafísico es la relación entre mente y cuerpo. En ese sentido, los defensores, los analistas de este tema lo han desarrollado en tres líneas fundamentales, ¿no? Por un lado, el interaccionismo, por otro lado, el paralelismo psicofísico y por otro lado, el epifenomenalismo. El interaccionismo entre mente y cuerpo, como su nombre indica, defiende una interacción causal entre sucesos físicos y sucesos mentales, en un sentido como en el otro. Es decir, por un lado, los sucesos físicos producen efectos mentales y por otro lado, los sucesos mentales pueden actuar en la realidad física, ¿no? El paralelismo psicofísico, en cambio, rompe esa relación causal entre los sucesos mentales y los sucesos físicos. Son, digamos, dos aspectos, algunos dirían, de una misma realidad, pero en cierto sentido son paralelos. Por un lado están los conceptos, las realidades físicas, por otro, la realidad mental. Y hay una correspondencia, pero no una interacción causal. Por otro lado, el epifenomenalismo reduce la mente a un epifenómeno del cuerpo. Es la versión materialista, digamos, como más grosera, ¿no? La típica del siglo XVIII y del siglo XIX. Por último, la teoría de la identidad dice que en realidad ambos estados, tanto el mental como el físico, son dos aspectos de una única realidad
de un único elemento, ¿no? Por eso la idea del monismo. Bien, este es un desarrollo vamos, es un tipo de pensamiento, se ha desarrollado mucho ahora además con las ciencias cognitivas y tal, pues bueno, ahí es un campo de debate muy importante y muy en relación con la psicología cognitiva y con las neurociencias, ¿no? Es un elemento digamos, de cercanía y de desarrollo paralelo entre la filosofía y las ciencias. También hay filósofos de raíz analítica que han desarrollado ontologías. Aquí vamos a aludir solamente a dos, a Popper y a Bunge, ¿no? Popper tiene su teoría de los tres mundos, en el cual, bueno, pues también hace una tripartición de la realidad en un sentido clásico, como una realidad física, un primer mundo físico, un segundo punto, un segundo nivel, un mundo psíquico, que sería el mundo de la mente humana, y un tercer mundo, que sería el mundo de los productos de la mente humana, es decir, los productos abstractos, no tanto el acto de pensar, sino el producto del pensamiento, ¿no? O sea, sería el nivel que llamaban los psicoanalistas y los estructuralistas, el nivel simbólico, ¿no? El nivel del producto del pensamiento. Bien, pues esa tripartición, esto ontológica de Popper, pues bueno, es un elemento importante y una aportación al pensamiento metafísico. También Bunge es el gran metafísico, ¿no? El gran ontólogo de los filósofos de la ciencia de esta raíz, ¿no? Él ha desarrollado un gran tratado de ontología y se basa en los siguientes principios de raíz fundamentalmente materialista, ¿no? Primero, hay un mundo externo al sujeto cognoscente, realismo. Segundo, este mundo se compone de cosas, fisicalismo, hay cosas físicas, ¿no? La base del mundo son las cosas físicas. Las ideas son propiedad de las cosas, antiplatonismo. Esto se opondría al nivel tercero, al tercer nivel, al tercer mundo de Popper, ¿no? La idea de que hay un nivel independiente como dirían los fenomenólogos, de noemas independientes de las noesis concretas, ¿no? De los momentos de pensamiento concreto, ¿no? Las cosas se agrupan en sistemas, es decir, no ni holismo ni atomismo, sino concepción sistemática de la realidad. No todo está conectado con todo, eso veremos que también lo dice Gustavo Bueno, pero tampoco es que nada esté conectado con nada, sino que hay sistemas que articulan unas partes de la realidad con otras, pero no todas entre sí, ¿no? Hay un rechazo del holismo y el atomismo. Cada sistema, excepto el universo en su conjunto, interactúa con ciertos sistemas y está aislado de otros. No todo está relacionado con todo. Tiene un rechazo del holismo extremo, ¿no? O sea, digamos, el mundo sería una especie de archipiélago, ¿no? No un continente, sino archipiélagos y que están conectados entre sí. Pero no hay un continuo como sería un continente, ¿no? Todas las cosas cambian, dinamicismo. O sea, no es una concepción estática, una concepción diacrónica de la realidad. Las cosas cambian. Nada procede de la nada y nada se reduce a la nada. No creacionismo y afirmación del principio de causalidad. Eso es absolutamente fundamental. Todas las cosas obedecen a leyes, es decir, a relaciones invariantes establecidas entre sus propiedades, legalismo. Es decir, es la idea de que el mundo está estructurado y de que hay leyes y también de que el hombre las puede conocer, porque podríamos decir, primero, no hay leyes, el mundo es un caos, es un azaroso. Podríamos decir, hay leyes, pero no las podemos conocer, pero yo creo que la filosofía de la ciencia, y Bunge en este sentido claramente, dice, hay leyes y las podemos conocer al menos en parte. Ese es un punto esencial, ¿no?
hay diversas clases de leyes, lo que se llama un pluralismo nomológico, y leyes causales, leyes estocásticas. Cada nivel de la realidad tiene una parte, un conjunto de leyes que lo definen. Claro, esta concepción ontológica de la realidad es también estratigráfica, es decir, no son las mismas leyes las del nivel físico que las del nivel químico, que las del nivel biológico, que las del nivel humano, el nivel cultural, ¿no? Y por último, hay diversos niveles de organización en la realidad: físico, químico, biológico, social, tecnológico. Es un materialismo pluralista y emergentista. Y en este sentido, ahí también, bueno, aludir solamente a un pensador como Gustavo Bueno, que con su materialismo ontológico también ha elaborado una, una ontología en conexión con la tradición filosófica, especialmente la escolástica, ¿no? Y la tradición clásica griega, Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, ¿no? Al mismo tiempo con las filosofías, con las ciencias y las filosofías de la ciencia, tanto naturales como humanas. Y él tiene un materialismo en tres niveles, un primer nivel físico, un segundo nivel psicológico y un tercer nivel que sería el nivel equivalente al tercer mundo de Popper, que sería el mundo noemático, el mundo de los productos del pensamiento y no tanto de las actividades cognitivas concretas de los seres humanos. Y él utiliza una idea de materia que no se reduce a ninguna de estas materias concretas. No es una materia física, no es fisicalista, no es una materia espiritual, no es espiritualista, ¿no? Como Berkeley o como Malebranche, y tampoco es una materia, digamos, simbólica, ¿no? Sino que la noción de M mayúscula, la noción de materia, es una noción trascendental que se desarrolla a partir, dice, mediante la destrucción, por eso el basilisco, ¿no? El nombre de su revista, el basilisco, es el animal que con su ojo es capaz de destruir, es decir, mediante la destrucción de las materias concretas logra una noción de materia abstracta. Bueno, este es otro de los puntos que desarrolla la teoría de bueno, las teorías ontológicas en este aspecto de la filosofía de la ciencia de raíz positivista y pragmatista. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias.